Bueno, y por supuesto que durante las fiestas patrias se bebe alcohol en las celebraciones. Y por lo mismo vamos a hablar de lo siguiente. En la radiografía de consumo de alcohol se ha registrado una disminución en los últimos 20 años. Sin embargo, los patrones de consumo riesgoso persisten. Para conversar sobre este tema, estamos con Natalia Rifo, directora nacional de SENTA. ¿Cómo está, directora? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, hay un estudio que han visto ustedes, que han realizado ustedes, y da cuenta de que si hablamos del año 2002 al 2022, ha bajado bastante. Efectivamente, en nuestro estudio de población escolar, que tiene una vigilancia epidemiológica que nos permite ir mirando la curva, en el 2022 teníamos cerca de un 60% de personas que señalaban que habían consumido alcohol al menos una vez en el mes. Y hoy día tenemos, en 2022, un 39%. Entonces, efectivamente, son noticias positivas porque hay una baja, pero hicimos un zoom ahí que nos parece importante señalar que no solo es cuánto se consume, sino que cómo se consume y cuáles son los patrones de ese consumo. Y esa es la radiografía que hoy día estamos revisando respecto a la edad, quiénes son los que más se consumen y cuáles son como los factores de riesgo y las conductas de riesgo, por ejemplo, la embriaguez. El punto ese es la embriaguez, porque si la persona bebe de forma responsable, una vez a las 500, no debería haber mayor problema. El problema viene cuando la persona quizás bebe muchas veces y además se encuentra en un estado, la embriaguez, que pone en peligro a la propia persona. Exactamente. O sea, si uno mira las cifras, por ejemplo, las personas que señalan haberse, de ese 39%, claro, vamos a hablar, las personas que señalan haberse embriagado una vez al mes es un 43%, que no es poco también. No es menor, casi la mitad. Y hay un 14%, que es una cifra menor, pero es alta porque señalan que se han embriagado al menos 5 veces en el mes. Son jóvenes entre 18 y 24 años, entonces es un patrón de consumo que es riesgoso por distintas razones, tanto para la salud física, pero también porque tiene otras consecuencias también sociales e incluso legales, como usted señala, como por ejemplo la conducción en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol. Sí, es muy importante crear conciencia, sobre todo en estas fechas, porque claro, la gente celebra, vemos un montón de festividades, el clásico pipeño, el terremoto, todo el mundo va, se hace el llamado que si van a conducir, por supuesto, no vayan a beber. Pero claro, el punto es la responsabilidad. Usted decía los patrones. Exacto. Es muy preocupante esto que dice que embriagarse 5 veces en un mes. Sí, un 14% tiene ese patrón de consumo. Entonces es un patrón preocupante porque están en un riesgo altísimo de tener un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, si uno mira, se triplica, por supuesto, los riesgos de salud, se triplica los riesgos también de poder tener algún problema, digamos, y consecuencias sociales también y judiciales, problemas familiares. También se triplica la cantidad que yo consumo, por ejemplo, las personas que se embriagan 5 veces en el mes señala, uno puede observar que 10 días al mes consumen versus los otros. Entonces hay una serie de elementos que nos permiten ir mirando esta radiografía del consumo para hacer prevención, por cierto, y generar conciencia. Porque además hay otro tema que es, y a propósito de las fiestas patrias, ¿cuánto consumo? Y voy a poner un ejemplo. La medida como internacional que se usa es una medida que, por ejemplo, en el caso del pisco sour, corresponde a no a un trago, sino a 1.6 tragos. El terremoto, que generalmente son 400, más o menos venden de medio litro, equivale a 2 tragos. Entonces, si me tomo 2 de esos tragos, estoy consumiendo 4 en el fondo. Y la embriaguez, en el caso de los hombres, es 5 tragos, en el caso de las mujeres que metabolizan distinto el alcohol, son 4 tragos. Entonces son elementos que hay que ir incorporando también para que la gente sepa, conozca, para prevenir, por supuesto. No, y además el punto que dice usted habla de la diferencia entre mujeres y hombres, pero es una media, porque en realidad una persona que es mucho más alta que otra a veces tiene menor resistencia al alcohol. Depende si la persona se alimentó bien, también si queda en un estado de embriaguez, porque si una persona bebe, aunque sea un trago, pero no ha comido nada, el efecto va a ser inmediato. Entonces también hay una irresponsabilidad a veces al beber. Eso es súper importante lo que señala, y por eso en el caso de la conducción, por ejemplo, cualquier consumo es de riesgo.
porque tiene que ver con esos factores que no manejamos, que si tiene mayor peso, menor peso, si no comió, si está cansado, una serie de elementos, el trago, qué gramaje alcohólico tiene. Entonces son elementos de grados, digamos, de alcohol que en el fondo van poniendo en riesgo también, y no solo a la persona, sino que también a nuestro entorno, sobre todo ahora en estas fiestas patrias. De las edades, usted me daba recién un rango etario, pero, por ejemplo, si lo tomamos con todas las edades, ¿son las personas ya más adultas las que siguen bebiendo más o los jóvenes han dejado de beber a como era antes? ¿Cuál es el patrón de edad? Bueno, ha disminuido en general cuando uno mira, por ejemplo, la población escolar, ha ido disminuyendo el consumo de alcohol, o sea, está también a la baja. En el caso de esta radiografía que estamos haciendo de las personas que declaran haber consumido el último mes, o sea, esas personas que de uno de cada dos que digamos que declara haber consumido, entre 19 y 34 años se concentra, digamos, las personas que más consumen, y los hombres duplican a las mujeres también en ese número. Ese es un buen punto. Y sabe, Sí. quería complementar con algo, estaba viendo recién que lo lanzaron hace muy poquito, que es un estudio de CADEM que habla de la radiografía del consumo en fiestas patrias. Y resulta que en ese estudio dice que 9 de cada 10 personas dice que va a tomar lo mismo o más que el año pasado para estas fiestas. Sí. Y además hay un estudio de Aprocor también de hace... Ese, el de ese Aprocor, mismo, el de Aprocor, sí. efectivamente. Claro, ahí hay datos preocupantes. Las personas dicen todavía el mito, curado manejo mejor, o por ejemplo el tema de los terremotos para niños. Entonces también un llamado a los adultos, a las personas que trabajan también en el rubro de la venta, el expendio de bebidas alcohólicas, a los fonderos. No puede haber un terremoto para niños, tenemos que ir generando cultura saludable, no podemos normalizar Claro, los el terremoto, el consumos. problema del terremoto para niños es que, claro, es con juguito, helado, etcétera, pero es como el concepto. Exactamente. El concepto terremoto para Tal niños, cual, aunque sí. no tiene alcohol, Tal cual. pero de alguna manera se puede entender como un incentivo a... Por supuesto, entonces tenemos que ir generando culturas más saludables, no naturalizar los consumos delante de los niños, las niñas y los adolescentes en esta fiesta, y eso es algo que tenemos que hacerlo entre todos. Y otro punto también que me llamaba la atención de ese estudio, y por eso lo menciono, porque se complementa con la radiografía Sí. que hacen ustedes, que el 35% decía que bebía en fiestas patrias también para socializar, para relajarse. Sí, sí. Entonces se considera el alcohol como un factor importante para poder pasarlo bien. Exacto. Entonces, claro, nosotros desde Senda queremos entregar el mensaje de que nosotros entendemos que la gente consume alcohol, pero en las fiestas patrias, pero que lo haga de forma moderada, responsable, y sobre todo que cuidemos también los entornos. Tenemos algunos ejemplos en fiestas costumbristas, el año pasado en el sur, por ejemplo, que habían espacios libres de alcohol donde podían estar las familias con los niños y las niñas, los adolescentes. Entonces, yo creo que si entre todos finalmente celebramos con prudencia, digamos, con moderación, podemos ir generando culturas que son preventivas y más saludables. Sí, directora, a propósito también de lo que señalaba usted, se da mucho esto que, claro, hay estos espacios libres de alcohol, porque el consumo excesivo de alcohol genera estos ambientes que a veces pueden ser violentos. Exactamente. Y rescato lo que decía anteriormente, que es problemas judiciales, pero también se pueden dar situaciones muy complejas con la familia, Sí. con los hijos, con la pareja, y es por el consumo excesivo de alcohol que hace que la persona a veces tenga conductas que, como se dice en buen chileno, sano y bueno no tiene. Exacto. O sea, claro, finalmente uno va sumando las cosas que pasan con el alcohol u otras sustancias, porque hay cambios conductuales, por cierto, hay drogas que cambian también las conductas, y por eso también hablamos del alcohol y otras sustancias también cuando hablamos de la conducción, digamos, y la incompatibilidad. Entonces, finalmente, claro, cuando uno habla del trastorno también por consumo de alcohol, finalmente uno suma cosas, no solo el tema de salud física, sino que también los conflictos que te provoca con los otros, con la pareja, con los hijos, los temas laborales. Entonces, es un cúmulo de cosas que finalmente nos hacen entregar este mensaje, que es decir, consumamos con moderación y tengamos también conciencia de las consecuencias que tienen estos consumos y estas formas de consumir. O sea, 14%, 5 más veces en el mes se ha embriagado. Entonces son datos de preocupación. ¿Cómo podríamos definir embriagarse? Por ejemplo, Sí. si una persona no puede caminar o si una persona se siente levemente mareada, porque hay gente que dice, no, sí me siento bien, pero a la vista de los demás no está bien. Bueno, lo que nosotros señalamos es como una medida internacional, que es 5 tragos en el caso de los hombres y 4 tragos en el caso de las mujeres, por cantidad.
porque efectivamente eso tiene efectos en los reflejos, en la forma, digamos, de comportarse, obviamente, porque estamos ingiriendo, digamos, una sustancia que es una droga finalmente, pues el alcohol u otra sustancia también. Sí. Claro, por eso le preguntaba si había quizás algunos síntomas que determinaban lo que era estar embriagado versus lo que es estar, por ejemplo, porque en la ley de tránsito siempre se habla de en estado de ebriedad o efectos del alcohol. Exactamente. Se ve distinto. Claro, y ahí lo miden, sí, en todo caso, también por la cantidad de alcohol que hay en la sangre, o sea, de 0,3, digamos, en estado... de 0,3 a 0,8, digamos, esa es como la medición y es la sangre finalmente y la cantidad de alcohol que hay en la sangre lo que determina finalmente en qué estado se encuentra esa persona. Pero yo vuelvo a insistir, es súper importante señalar que cualquier consumo, bueno, por supuesto, bajo 18 años es de riesgo, claro. Y sobre 18 en adultos, si van a conducir, y no solo vehículos motorizados, también bicicleta. Exacto, peatones. O sea, hay una serie de riesgos que existen en estas fiestas, en que la idea es pasarlo bien, en que hay que tener conciencia justamente que el alcohol, que es la sustancia que más se consume, digamos, en esta fiesta, también puede ser un peligro. Ahora, ¿cómo se puede regular, por ejemplo, en estas fiestas, la venta de alcohol para menores de 18 años? Porque un joven de 17, de 16, uno no sabe la edad que tiene, uno puede imaginar que tiene 20 años. Bueno, hay una responsabilidad, por cierto, y lo señala la ley, de la gente que expende bebidas alcohólicas, que no puede vender a menores de edad. Usted sabe que la ley de alcoholes también tiene, uno tiene que presentar el carnet. Nosotros ayer hicimos una actividad, solo vendemos alcohol a mayores de edad, que lo hicimos en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, también para la corresponsabilidad de los otros. Entonces, ese también, es un buen punto. Sí, entonces el llamado a los adultos que están en la fonda, que tienen algún negocio, no venderle a menores de edad. O sea, es algo tan importante y tan fácil de hacer. No venderle alcohol a menores de edad, porque cualquier consumo en su edad de menor de 18 años, por su desarrollo neurofisiológico, en fin, emocional, son de riesgo. Así que nosotros hablamos también del otro plan. Planifiquemos pasar las llaves, quién va a consumir, entonces esa persona no va a manejar, moderadamente también consumamos, entonces ese es como nuestro llamado desde Senda en estas fiestas patrias. Sí, ese es un buen punto. Yo le preguntaba el cómo controlar, porque hay que ser súper honesto, la ley de pedir el carnet de identidad para comprar se cumple bien poco. Pero por eso es lamentable, sí. Pero la verdad es que uno ha visto que en casi ninguna parte piden la cédula de identidad al momento de vender alcohol. Y por eso el llamado tiene que ir desde distintos lugares, no solo la ley, que por supuesto es súper importante, sino que también apelar a la responsabilidad, al cariño y a la conciencia de los adultos, que tenemos que cuidar a los niños y a las niñas, y a los adolescentes. Muy bien, Natalia Rifo, directora del Senda, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema tan relevante, porque es una fecha bien especial donde efectivamente se bebe mucho alcohol. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Gracias.